Hola, muy buenas tardes. Hoy siendo jueves 14 de septiembre del 2017, en su programa Cosmonautas Filosóficos. Hoy es un día especial porque estamos celebrando el segundo aniversario y tenemos a un gran invitado, a un invitado especial, al filósofo, el doctor Ernesto Priani, licenciado en Filosofía por la UNAM, maestría en Filosofía por la UNAM, doctor en Filosofía por la UNAM, columnista de Reforma, del Economista, La Jornada, El Nacional. Ha tenido publicaciones, libros como Espíritus y Fantasmas, Teoría de la Sensibilidad, Ética del Renacimiento, y también forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y estamos grabando la edición número 283. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación a su programa Cosmonautas Filosóficos en este segundo aniversario. Muchas gracias, Ernesto, y muchas felicidades por el segundo aniversario. Aquí estoy a tu disposición. Bueno, de nada. Y el tema del cual vamos a hablar el día de hoy es referente a la filosofía y el deporte. Y comenzaremos con la primera pregunta. ¿Por qué también la filosofía debe analizar el deporte? Bueno, en principio, en realidad nada es ajeno a la filosofía. La filosofía, si uno la define en realidad como la curiosidad por los principios de todas las cosas, pues nada le puede ser completamente ajeno, le puede ser distinto. Y siempre que hay curiosidad y siempre que hay interés por entender algo, y sobre todo, por ejemplo, por entender la relación entre el hombre y su propio cuerpo, el hombre y su propio poder, su capacidad y su sensibilidad, que son siempre preocupaciones que tiene el filósofo y la filosofía en general, digamos, revelar un poco el misterio de cómo nos llevamos con nosotros mismos, cómo somos con nosotros mismos, pues es indudable que el deporte, sobre todo el deporte moderno, es algo que tiene que ser claramente reflexionado. Hoy el deporte no solo está vinculado al, digamos, a su profesionalismo y a la ejecución profesional del deporte, sino en muchos casos está relacionado también con un modo de vida saludable, un modo de vida sano, que ha sido desde, por lo menos en la antigüedad, era algo que se mantenía vinculado, es decir, la actividad física con la conducta vital y con una cierta forma de vivir la vida, ¿no? De una cierta sabiduría de la vida y una cierta forma de entender cómo vivir. Claro. La segunda pregunta va enfocada: ¿cuál era la opinión que tenían los filósofos sobre el ejercicio en la antigua Grecia? Bueno, claro, esto es como el problema justo en el que ha ido a desembocar ahora, ¿no? Es muy particular porque en realidad, digamos, el tema del ejercicio forma parte de un conjunto de ideas alrededor de cuál era la mejor forma de vivir, y no solo en términos, digamos, de cómo disfrutar más la vida, sino también en términos de cómo llevarla de una forma mesurada y recta. Digamos que en muchos sentidos el pensamiento antiguo, particularmente el pensamiento clásico, englobaba las relaciones entre el cuerpo y el alma siempre dentro de una dimensión ética, es decir, las relaciones entre el cuerpo y el alma no solo eran relaciones que permitían la episteme, es decir, el conocimiento, permitían el goce, la afectividad, la conducta afectiva, sino que también posibilitaba otras cosas como el vivir rectamente, es decir, el tener un cierto control de esas relaciones para no caer en cosas consideradas impropias o inadecuadas para el ser humano en general, los excesos de los que todavía conocemos y hablamos, ¿no? O su defecto, su gran defecto, o su falta, que también resulta un problema para nosotros. Y entonces, en esta comprensión de las relaciones entre el cuerpo y el alma, como una relación integral que no tiene, digamos, que abarca todas las dimensiones humanas,
los ejercicios eran una forma de autodominio, eran una forma de ascesis, es decir, de purificación, de limpieza, y también una forma de cuidado del cuerpo. Uno no debe de pasar por alto que las escuelas filosóficas se crean dentro de los gimnasios. Uh-huh. Es decir, el gimnasio era un espacio, un medio ambiente, diríamos hoy, un espacio en el cual el cultivo del cuerpo iba relacionado con el cultivo del alma, es decir, que no estaba separado. Uno iba ahí a hacer ejercicio, se iba a bañar después como forma de purificación, iba y tenía contacto con personas que pensaban, con discusiones que tenían lugar ahí, ¿no? Y entonces, bueno, es decir, era un espacio donde se cultivaba todo, ¿no? Entonces, claro, al mismo tiempo, la extensión de los Juegos Olímpicos como un momento de paz entre naciones, etcétera, es concebido como un gran ritual religioso, es decir, como una gran fiesta religiosa, una fiesta del cuerpo y de la ascesis, que extiende, digamos, esta cultura que se tiene de la propia relación entre el cuerpo y el alma, ¿no? Ok. ¿Cuál era, la tercera pregunta, cuál era el significado que tenían los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia? Pues justo, ¿no? Es decir, lo que es admirable, lo que nosotros podemos admirar hoy nosotros de la antigua Grecia, nosotros que hemos recuperado los Juegos Olímpicos, porque quizás también vale la pena contextualizar que nosotros volvemos sobre ciertos temas, porque esos temas están también con nosotros, ¿no? Y entonces, cuando Pierre de Coubertin decide inventar los Juegos Olímpicos modernos o concebir los Juegos Olímpicos modernos, él está pensando, por supuesto, en el modelo clásico, aunque hay diferencias elocuentes, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias elocuentes? Los Olímpicos modernos se crearon bajo el principio del amateurismo, es decir, que eran practicantes de deportes a los que no les pagaban un salario para desarrollar la actividad deportiva, y que entonces era una vocación personal. Esto interpretando un poco la posición que el atleta tenía en la antigua Grecia. Sin embargo, el atleta en la antigua Grecia respondía a otras medidas, es decir, la idea de amateurismo, no había profesionalismo, de manera que en realidad era formar parte de es decir, eran los mejor preparados para representar a sus naciones en unos juegos, ¿no? Es decir, en una ceremonia de paz, en un sentido muy, muy grande, que tiene como principio el antagonismo. O sea, es muy, muy significativo esta contradicción entre la celebración de la paz y el antagonismo, que además marcaba un tiempo calendárico, ¿no? Es decir, marcaba una cierta fecha y la celebración de ciertas cosas. Es decir, era literalmente una cosa muy distinta a lo que hoy concebimos, porque, digamos, lo que hoy concebimos como Juegos Olímpicos está atado a una realidad muy específica, y los Juegos Olímpicos antiguos estaban atados en realidad a concepciones religiosas y a concepciones filosóficas y a condiciones políticas que eran enormemente diferentes. ¿Cuáles eran bueno, no los deportes, no le podemos decir una definición de deportes, sino cuáles eran las disciplinas en las que se participaban en aquellos Juegos Olímpicos? Bueno, la mayor parte son disciplinas que todavía se encuentran en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que son disciplinas que no requieren demasiada, digamos, que se corren y se juegan en la pista, ¿no? Es decir, el atletismo en general, la mayor parte de las pruebas de atletismo, el lanzamiento de la flecha, del tiro, de la bala, las carreras, luego el pugilismo y la lucha grecorromana eran como los principales juegos, los principales juegos. Yo insistiría mucho en que son juegos, ¿no? Porque esa era la idea detrás de esto, ¿no? Por ejemplo, en la República de Platón se le daba importancia al hacer ejercicio y también en la cuestión filosófica de estar siempre filosofando, ¿no? Por eso es que es el mismo principio.
de nuevo, hoy es muy curioso cómo el día de hoy el gimnasio forma parte de un mundo muy distinto al de la biblioteca, por ejemplo, Ujú, ¿no? Es decir, son espacios aislados distintos que difícilmente nosotros pensaríamos juntos alguna vez, ujú, colocados en el mismo lugar y que nosotros fuéramos al mismo tiempo al gimnasio y a la biblioteca, ¿no? Porque la historia ha llevado a separar, digamos, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la reflexión y la formación personal de la relación con el cuerpo, de cierta relación de cultivo del cuerpo. Y sin embargo, en Grecia eso no era así. ujú. En Grecia estaba vinculado. Y Platón no hace más que reflejar ese vínculo, ¿no? Es decir, el filósofo está en el gimnasio. El filósofo va al gimnasio, ¿no? Platón es famoso porque le decían Platón supuestamente porque tenía los hombros muy grandes, ¿no? Y Sócrates era famoso por ser muy fuerte y aventar muchas, ¿no? Es Ujú. decir, eran de alguna manera deportistas, ¿no? Diríamos hoy, eran también gente que cultivaba su propio cuerpo. ¿Y quiénes eran los que podían participar en los juegos de la antigüedad? Bueno, obviamente solo podían participar ciudadanos libres, Ujú. ¿no? Que eran elegidos para representar a las comunidades, en fin, ¿no? Ok, bueno, en la siguiente pregunta, ¿qué clase de competencias había en la Edad Media? Bueno, la Edad Media es una cosa muy peculiar porque de hecho no sabemos algunas cosas, no sabemos Ujú, otras. A veces muchas de las competiciones de la Edad Media son más bien o más cercanas al Renacimiento, ¿no? ujú, Muchas de ellas tienen que ver con deportes ecuestres, ¿no? Distintas formas de deportes ecuestres, tanto las que provienen de la cultura árabe como las que ujú, provienen propiamente de la cultura medieval occidental, ¿no? Y bueno, digo, por supuesto sabemos estos enfrentamientos entre caballeros, arriba de ujú, un caballo, etcétera, que forma parte, digamos, hoy no lo veríamos como un deporte, pero ujú, formaba parte, digamos, de la cultura. Y luego tenían prácticas agonísticas entre poblados, a veces con pelotas, a veces con otro tipo de cosas, o al interior de las villas, también con un balón, sin que sepamos exactamente si el balón era redondo, alargado, qué formas exactas tenían, y bueno, la gente corría, ¿no? Detrás de la pelota y había maneras de marcar, de hacer anotaciones, etcétera. Y en ese sentido, pues, hay una gran, eh, una gran variedad de ejercicios o de actividades, pero no hay, digamos, a diferencia de los griegos, o de los romanos, por supuesto, no hay competiciones organizadas, sistemáticas, controladas, eran más bien locales, ujú. eh, parte como de una fiesta, de nuevo, ¿no? Como de una celebración de la fiesta del pueblo, de la villa, y que todavía se conservan en algunas ciudades europeas, ¿no? Es Ujú. decir, que en la fiesta de la celebración de tal santo, entonces hacemos tal cosa o hacemos tal otra, Sí, ¿no? sí, porque la idea de deporte, algunos filósofos mencionan que se da el vocablo sport en Gran Bretaña, otros en Italia. No hay una época en donde se mencione la idea de deporte como tal. No, porque es curioso, bueno, desconozco la etimología de sports, busqué la etimología de deportes y todavía para 1800 no significaba lo que significaba hoy, Ujú, significaba transportar en ujú, realidad, ¿no? Como llevar de un lado a otro. Y por supuesto no podemos hablar de deportes salvo ujú, en términos modernos, ujú. ¿no? Antes podemos hablar eso de actividad física, de cierto tipo de actividad organizada, de distintas formas de actividad organizada, pero no propiamente de deporte. Por ejemplo, pasando a la época, a la edad moderna,
¿Por qué Juan Antonio Samaranch hace el giro hacia el humanismo en el 91, después de la caída del muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética? ¿Por qué se hace ese giro el COI? Bueno, no sé exactamente qué lleva al COI a hacer ese giro. Uh-huh. Yo lo entiendo en realidad como en esos momentos, sobre todo tras la caída del muro de Berlín, hay una gran popularidad del término humanismo, entendido de una forma un poco peculiar, un poco extraña. En realidad, el humanismo tal y como lo conocemos es un término, es decir, el humanismo como término utilizado en el sentido como de una doctrina filosófica, etcétera, es un término que nace en Alemania en 1810. Es decir, con la fundación de la Universidad Moderna, con Humboldt, hay una corriente pedagógica que se define a sí mismo como humanista y que lo que intenta es integrar los valores de una cultura clásica, es decir, el aprendizaje del latín y el griego, con un modelo y una estructura pedagógica que va a dar lugar al gimnasio, ¿no? Y el gimnasio, volvemos a encontrarnos aquí la relación entre el deporte y el cultivo del cuerpo y el cultivo de la personalidad o del alma. Esto ya estamos hablando del siglo XIX en Alemania, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí el término tiene como mucho éxito como para dar a entender eso, ¿no? Una cultura humana. Se va, digamos, el problema es que pasa por muchos lados. Uh-huh. Incluso hay, hacia los 50, hacia 1950, el humanismo toma un giro peculiar, vinculado a veces con el nazismo, a veces con la ultraderecha religiosa también, ¿no? Es decir, el término es una especie de campo de batalla a lo largo del siglo XX, porque es un lugar que se entiende como positivo, ¿no? Porque es estar a favor del hombre, estar a favor de la vida humana, y entonces, bueno, se va alimentando. Entonces, no es extraño que en algún momento, sobre todo una vez que se ha terminado la lucha entre potencias económicas o de ideologías que han gobernaron el siglo XX, se propusiera como una cultura humanística en el COI, como una forma neutra, ideológicamente neutra, que permitiera la integración de distintos países. Yo lo entiendo más por un movimiento político para ganar nueva legitimidad en los Juegos Olímpicos, que si recuerdas, antes de la caída del muro de Berlín se había visto constantemente saboteado el movimiento olímpico, tanto por unos como por otros. Entonces, entiendo que el contexto en que se busca el humanismo como fuerza aglutinadora tiene que ver con eso. Bueno, la siguiente pregunta, ¿existe algún sistema filosófico emanado del deporte? No, yo no creo que haya un sistema filosófico emanado del deporte. Al contrario, en todo caso, encontraría que hay muchas ideas filosóficas que se ven reflejadas o no en el deporte, ¿no? Es muy chistoso que a menudo se habla de una filosofía deportiva o de una filosofía del fútbol o de una filosofía tal, y es el único ámbito donde es normal encontrar que hablar de una filosofía parece positivo, uh-huh. En todos los demás parece negativo, ¿no? Pero en ese ámbito parece positivo, refleja o se le da como el sentido de una, se le da el sentido como de una actitud positiva, ¿no? Como uh-huh. De una idea global con la que se enfrenta a una situación específica, ¿no? Y esto tiene que ver, por supuesto, porque por esta profunda relación que hay entre deporte y disciplina, y uh-huh. Disciplina y vida moral, y digamos, disciplina como disciplina profesional o de estudio. Es decir, encontramos los mismos términos asociados como en el mismo campo semántico, es decir, tú tienes una disciplina
deportiva, una disciplina académica, y en ambas hay una posición moral que forma parte de la propia disciplina. Los médicos tienen su juramento, los abogados deben tener algo parecido, aunque no juren, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, de alguna manera hay esta combinación entre disciplina, entre estudio y deporte, ¿no? Entonces es normal que se piense que los deportistas tienen una filosofía, ¿no? Es parte de la... Por ejemplo, siempre se habla que la filosofía de Guardiola, que la filosofía del juego de tal equipo, cuando en realidad pues está hablando de un sistema de juego. Sí, claro, pero es interesante que usen la metáfora filosófica porque refleja que, bueno, esa conexión entre deporte y filosofía no ha desaparecido nunca, en realidad. Que la filosofía de tal deportista, pero bueno. ¿Qué análisis filosófico podemos hacer del fútbol? Hay muchos y se han hecho muchos. Me parece que siempre se puede... es decir, cualquier actividad deportiva, se trate de la que se trate, se puede descomponer, digamos, en sus motivaciones principales, desde distintas ópticas, desde la óptica de la organización general, de la actividad, en este caso el fútbol, como desde la actitud que tienen los jugadores, dependiendo de la posición, o el entrenador, o la gente que está en la banca. Es decir, en general uno puede hacerse preguntas sobre cómo funciona todo eso y por qué, por ejemplo, por qué nos gusta o por qué necesariamente las metáforas que utilizan los cronistas son metáforas relacionadas con la belleza, ¿no? O sea, es chistoso, es decir, cuando hacemos la crónica de un evento deportivo, usamos o la épica o la estética para, digamos, lenguaje perteneciente a la épica y lenguaje perteneciente a la estética, lo bello, lo magnífico, lo tal, y a veces también un lenguaje proveniente de la moral para describirlo. Digo, te digo un poco lo que últimamente a mí me ha llamado la atención, es decir, porque nosotros al ver actividades deportivas y a ver deportes utilizamos o recurrimos a esas palabras para describir lo que está pasando, ¿no? Lo cual, digamos, implica en muchos sentidos cómo una actividad se va moviendo en distintos registros para cubrir como distintos campos imaginarios, ¿no? Es decir, el de la lucha, el de la construcción de la belleza y de la realización de la belleza. Entonces los goles son bellísimos, son ¿no? Entonces, ¿por qué curiosamente usamos esas metáforas y no otras para hablar del fútbol? ¿No? Entonces, como esto, la filosofía puede hacerse muchas preguntas sobre la forma en que se construye, ¿no? Entonces, por supuesto, podría ser un tema apasionante al que los filósofos en realidad no recurren, porque muchas veces no les interesa. Forma parte como de esta dicotomía que se crea, como si el mundo de la filosofía se cultivara alejado de todas esas cosas que ocurren. Sí, por ejemplo, la narración de Víctor Hugo Morales en el gol de Maradona en 1986, o usted las semblanzas que hace en el programa que participó Ludens en el canal 22 sobre valentía, sobre las distintas descripciones que hizo, ¿no? Algunos valores que aparecen en YouTube. Claro, pero habitualmente no, digamos, es más interesante el primer caso que el mío, porque el mío, digamos, fue inducido un poco por querer ver en el deporte las virtudes aristotélicas, ¿no? Y no una expresión espontánea de un cronista deportivo, que además tiene eco en una gran cantidad de gente, pero es eso, ¿no? Es por qué usamos esos términos que reflejan nuestra relación con lo que contemplamos, ¿no? Pero finalmente el deporte es una representación del fútbol, además en concreto, una representación de la lucha entre dos equipos, ¿no? Entonces es una batalla, pero puede no ser una batalla, puede ser una danza, ¿no? Y entonces, claro, la metáfora que nosotros escojamos para representar eso que vemos es también significativa de cómo nos relacionamos. Inclusive la política de por medio en el fútbol. Siempre. La política está en medio de todo.